No lo entendí. O sea, si solo se pueden cancelar virtuales. Ya, otra persona. Mira, hay tres compañeros de... Esto donde lo pueden. A ver, mira tu celular si está compartiendo. A ver, Se quiere escuchar. Cuando le gusta la... las dos orejas, no, probando. Eso va a grabar. Escucha, mejor. Sí, detrás. Doctor, que parece una momia, levante la mano. No dice nada, pues. Doctor de azul, a ver, ¿escuchas? ¿Te escucha mejor o sin esto mejor? ¿Qué? ¿Le escucha mejor? No, dice que no escucha mejor. A ver, dale volumen. Y si dejamos entrar en la reflexión, no se puede separar de algún nombre. Bueno, ¿y qué pasa? Ahora, creo que esto hay que sacarlo afuera. Ahora, ¿sí? ¿Mejor? Solo que cuando los pasajes, ya te yapeo 5 más. Vamos a ver ya. Sí. Guarden la compostura. ¿Qué pasas, no, nena? ¿Qué pasas? A ver, Sí, para mí. ¿a qué me dijo? ¿No pasaste, no? Quiero decir acá cuánto. Le dice un espíritu separado. Sí, sí, sí. A ver, las dos. Sacado de más que Las dos. ándale allá. Ah, se apaga la luz allá. Sí, ya. Baja las. No sé, ¿Me escucha? Sí. Botón de plomo, un favor. También se de lugar nada más. También se de lugar. Por favor. Chao, gracias. Cierra una pregunta, por favor. O las dos, no sé. No, o sea, no sé. Mejor lo Empezamos entonces la primera clase. Hoy les voy a dar primero las clases y luego los seminarios, ¿ya? Porque los seminarios son bastante interesantes, entonces yo voy a correr un poco para que ellos sigo escuchando voces atrás. Está hablando, sale a dar la clase. No, bien. Esto es lo que vamos a tocar, por favor, siguiente. Ya. La propuesta de clasificación de epilepsia. En Argentina, en el 2004, recomendó que se cambie el tema de conmoción febril, pues involucra a todos los tipos de crisis. No solamente a los que tienen movimiento, ¿no? El cual es importante hacer un diagnóstico diferencial. Siguiente. O sea, un poco vamos a ver la diferencia entre epilepsia y crisis febril.
Hay que distinguir las crisis febriles de la epilepsia. Las epilepsias son crisis convulsivas afebriles recidivales. Entonces, según la clasificación de las epilepsias y síndromes epilépticos, las crisis febriles ubican en el apartado 4 de síndromes excepcionales. Siguen escuchándome bien atrás, por favor. Siguiente. ¿Cómo definimos la crisis febril? Una convulsión asociada a temperatura sobre los 38 grados de un niño entre 3 meses y 6 años. La literatura que ustedes pueden revisar, muchas veces van a encontrar menores de 5 años. Pero en cuestiones de examen, en este grupo vamos a mantener ese rango de edad entre 3 meses y 6 años. Tiene ciertas características que no se va a asociar a infección o inflamación del sistema nervioso central, como vamos a ir desarrollando. O sea, si te podría haber una meningitis o meningoencefalitis, etc. No tiene alteraciones metabólicas sistémicas que causen conmoción, por ejemplo, una hiponatremia o una hipoglicemia. No tiene historia previa de convulsiones sin fiebre. Eso es muy importante. Cuando les llegue la emergencia a un niño con convulsión o convulsionando, tienen que preguntar si antes tuvo problemas de conmoción. Y el niño puede repetir, sí. Conmociones femeniles, ¿puede repetir? Sí, la respuesta es sí. Sin que se trate de problemas de otro tipo como una meningoencefalitis. O sea, una crisis febril, ¿puede repetir el niño? Sí, pero en ese rango de edad. Hay niñas que tienen epilepsia y que hacen su primera crisis convulsiva en esa edad, pero tienen 7 años y dicen, pero ya convulsionó con fiebre, debe ser una crisis febril. No, ya no, ya pasó la edad. Y mucho peor si es que convulsiona sin fiebre. Siguiente. Entonces, ¿cómo definimos? También una conmoción asociada a la enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o un desequilibrio hidroelectrolítico en niños de 1 mes sin antecedentes de conmociones febriles previas. Siguiente. Hay que distinguir la crisis febril de calosfríos. Hay muchas veces, ustedes, por ejemplo, cuando alguna vez han sentido que se están invadiendo de una dosis, ¿tienen o no tienen calosfríos? Cualquier bebé, y los bebés, incluso los neonatos, pueden hacer tremores que parecen ser una convulsión. ¿Cuál es la diferencia entre tremor y convulsión? ¿Quién me puede responder? Eso deben hacerlo en práctica. Cuando, bueno, que neonato y tiene la oportunidad de escuchar a un niño pequeñito, hacemos una tembladita, ¿no es cierto? Eso es tremor. Pero le cogen el miedo que está moviendo y no debe seguir moviendo. Eso es un tremor. Y ustedes ponen la mano y siguen moviendo, eso es una convulsión. ¿Ok? Entonces, cuando es un calosfrío, el niño no tiene compromiso de conciencia, no involucra los músculos de la cara ni músculos respiratorios, no voltea los ojos, porque a veces las mamás no dicen que se puso rígido porque está envuelto en las mantitas, solo dicen que volteó los ojos. Entonces, tengan cuidado en eso y muchas veces dice la mamá, viene al 4.º día, y dice, hace 4 días está haciendo eso. Y uno, como médico, que está de los ojos y le dice, ¿por qué no vino cuando sucedió la primera vez? Ah, es que me parecía que era normal. O sea, hay varias disculpas de las mamás que no tienen miedo. El otro día otra emergencia, porque ya no mucho en emergencia, tengo operada la columna. Entonces, vino una mamá 11 de la noche. ¿Y cuántos días tiene enfermedad? 4 días, 5. Y pues, ¿qué cogió este día de venir 11 o 12 de la noche? Se molestó. ¿Quién se enfermedad? Ya. ¿Cómo es una meningitis o una infección del sistema nervioso central? Generalmente va a haber compromiso en más o menos de conciencia o a ver signos meningios. ¿Qué me dice un signo meningio? Alquiler de boca, otra. Sí, ya, eso hay que ver. O el niño luce escéptico. Un niño con meningitis no va a lucir que está bien, que está bonito, que está vivo, que sonríe. No. ¿Ok? Listo, siguiente. Bueno, en la fisiopatogenia vamos a ver que la fiebre altera el umbral convulsivo al crear un desequilibrio metabólico, vascular y electrolítico. Hay un incremento del consumo de oxígeno, por eso es que hay cianosis, no por otra razón. Glucosa y discreta acidosis. Más otras alteraciones bioquímicas desconocidas actuando sobre el cerebro inmaduro.
Y este consumo de oxígeno vamos a hablar cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Pero un niño que convulsiona, siempre, casi siempre va a venir cianótico o un poquito cianótico. Y la saturación va a estar baja en el momento. Entonces, la mayoría, el 99.99% de médicos que hacen, por eso sí, no está bien. Porque ese niño, por eso les digo, es diferente cuando la mamá te diga, acaba de convulsionar, no tiene fiebre desde ayer, y me empiezan con movimientos, volvió los ojos. Aquí te diga, hace 3 días mi hijo tenía gripe, estaba con mocos, tenía estornudo, tenía tos, y ahora convulsionó. Entonces tiene un problema respiratorio asociado, estamos de acuerdo. Pero ese niño que le tiene la historia de problemas respiratorios, sí va a necesitar probablemente oxígeno. Pero el otro no. El otro que tiene la crisis febril de repente, solo por fiebre, porque de repente tiene diarrea. Ese niño no tiene problemas respiratorios. Ese niño tiene consumo de oxígeno, incluido, no está respirando bien, ¿no es cierto? Porque hacen depresión respiratoria. Entonces, ¿qué acumulan? Si no está respirando bien, ¿qué acumulan? El CO2. ¿Ya? Y ustedes aprenden desde ahora. El oxígeno que se vaya bajando, el paciente aguanta más que las pérdidas de CO2. El CO2 es más largo, te va a hacer más daño cuando va subiendo. ¿Me dejo entender? Y todo eso se basa en lo que ustedes después van a estudiar cuando hagan algo de ventilación de campo, cuando se van a dedicar a UCI. ¿Quiénes quieren dedicarse a UCI? Mucho, limón. Qué valiente. Siguiente. O es tedioso. Es bien tedioso el músico. Entonces, tenemos características de las crisis febriles. Primero, genética. Las crisis febriles tienden a tener un trastorno familiar, ¿cierto? O sea, siempre va a haber, hay que preguntar. Después que ya calmaron al niño, estabilizaron, empiezan a preguntar los antecedentes. ¿Alguien convulsiona en su familia? No. A veces el padre soltera, ¿no? Que embarazaron y nunca saben más del papá. Y a veces no saben la historia del papá. No tienen historia de enfermedades de la parte paterna, ¿no? Pero bueno, si le pregunto, dentro de lo que usted conoce a su familia, ¿hay alguien que convulsiona? Por ahí sale, ¿no? Mi prima sí tiene epilepsia, o sí, mis sobrinos convulsionaron alguna vez. Pero también hay que saber preguntar. La mayoría ahí dice no, 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 para todo, ¿no es cierto? Bueno, decimos que las crisis febriles tienen a ser un trastorno familiar. Su frecuencia es mucho más en los padres y hermanos. Va a ser más la tendencia a la frecuencia si es en padres o hermanos. Los estudios genéticos informan que tienen carácter de heterogeneidad genética. Actualmente se sabe que las crisis febriles tienen herencia autosómica dominante. Aumenta 2 a 3 veces si hubiera crisis en la familia. Aumenta 6 a 7 veces si fueron los hermanos los que vivieron. Y los niños con defectos familiares serán más propensos a sufrir una convulsión febril compleja. Dentro de un rato les voy a relatar la diferencia que hay entre una crisis febril simple y una crisis febril compleja. Bien. Entonces, la fiebre. La temperatura generalmente son mayores de 39, pero no siempre. Hemos visto muchas veces en la emergencia que un niño llega con 38,5 y se está convulsionando. O en el momento que lo están atendiendo les conmociona. Como a decir, yo hice también en el hospital de niña, pero mi hija también me cuenta, está haciendo pediatría y ya está por terminar pediatría en niño. Entonces, hay una fila que espera. En esa fila que espera, hay una mamá de salud que tiene un niño con gripe, que es la que más grita, por decir así. Y otra mamá está tapadito su niño y empieza a ver porque en la emergencia del hospital del niño en R3 tiene que hacer el triaje. Y ves que está conmocionando. ¿Quién es más urgente? Es que está conmocionando, no hay más. Pero esa señal está atrás, ¿no? Que hay que informar a la cola, este niño está grave y entrando. ¿Me entienden? Hay que dar 1, 2, 3, menos. Pero generalmente esas mamás que a veces tienen con más alboroto, no les crean mucho. O sea, ese niño está mejor. Claro, no siempre, ¿no? No van a catalogar por eso. Pero es una de las cosas que la mamá viene desesperada y ese niño. Señora, ¿tiene salud? Sí. ¿Por qué viene a mí? ¿Me entienden? Tiene su lugar para vivir. Y lógicamente saben que en el salón resfrío, el portero les despide de la puerta, ¿o no? Sí, les despide de la puerta. Vamos, por eso viene. Nadie dice tampoco que podamos atenderlos. Si ustedes tienen tiempo, está vacía su emergencia, no, pues. Pero cuando está lleno, tiene que decirle que esperen. Eso tienen que aprender también
dentro del curso que es emergencia exterior. Tienen que saber distinguir. Porque muchas veces ustedes van a estar solos. ¿Y ese solos cuándo es, doctora? En el segundo. En el segundo también se van a juntar. De repente 5 pacientes, ustedes es un mundo, 5 pacientes que están esperando. Pero igual, tienen que decir qué es lo que quieren. Y antes que me olvide, en la clase anterior, el lunes, les decía, y la doctora, ¿por qué quiere hacer salón en la póliza? Y viene un niño y no sabe que no termina de evaluar, y le interconsulta a su compañero que estaba 1 hora más allá, y dice, interconsulta al doctor fulano de tal, vaya usted. Puede hacerse o no. Porque pueden estar en un lugar en el salón donde no hay celular. Yo estaba acostumbrado a la cadena. Ya nadie tiene celular, me voy a guardar ese celular. Yo siempre que igual. Le entiendo de estar ahí, viendo qué le dice su novia, no sé. No, sí, en el celular. Bueno, les decía, cuando ustedes tengan un paciente y no saben qué es, y no tienen línea para buscar y que encuentren, ¿qué van a hacer? No estuvieron bien, entonces de ahí me voy a un hospital de mayor complejidad. Yo prefiero recibir, no importa en mi emergencia, de lo no es raro, una referencia que esté de más, que era un problema que se podía resolver en el centro de salud, aunque me lo manden tarde. Aunque me lo manden cuando yo tengo que subir a pastilla a Boston. Eso sí me molesta. Si son mis alumnos, como tengo carros cerca, los voy a ir a la Loreto, digamos. Entonces, les decía que la temperatura es característica de cada persona tiene sus genes y el umbral, en qué momento hacen la promoción. O sea, no se confíen cuando tienen un niño con 38,5 por lo menos en la cola, díganle a la mamá que lo descubra. ¿Vamos? Porque ese niño que tiene 38,5 y ustedes se preocupan porque tiene 40, la gente de 40 no les promoción. Eso es lo que quiero mencionar. Es más frecuente en las primeras 6 horas, la fiebre es el primer signo de cualquier enfermedad, tenemos muchas enfermedades con fiebre, incluida solo la inflamación, ¿no? La fiebre es signo de inflamación y de infección, no solo de infección. Si un niño dice, presenta crisis febril la primera hora del inicio del proceso de fiebre y la fiebre no es alta, tiene un grado de recurrencia de un 71%, no mayor. Lo que sugiere que este grupo de niños tiene un bajo umbral de conmoción, lo que les estoy explicando. Bien. La etiología. Su crisis de patología exacta no se conoce. O sea, una crisis de ¿por qué? Pero se postula que hay una asociación de varios factores. ¿Por qué? Aumento la circulación de toxinas o los proyectos de reacción inmune, la invasión viral o bacteriana del sistema nervioso central, eso es una meningitis. Las posibles existencias de hombre relativo déficit de minimización de cerebro inmaduro, un neonato, ¿no? Inmadurez de los mecanismos termorregulares a edades cortas de la vida. Este incremento del consumo de oxígeno a partir del proceso febril, la existencia de una capacidad limitada en el aumento del metabolismo energético celular. Puede generarse la temperatura. Siguiente. Seguimos. No está clara la relación fiebre-crisis. En los siguientes factores tenemos interlocución 92, canales iónicos, hipertérmica, ventilación de alturas, T6, es el que da más fiebre, ¿no? Déficit de hierro también y más susceptibilidad genética. Siguiente. Ahora vamos a hacer un poco de epidemiología. No es un problema común, se presenta de 3 meses a 5 años, vuelvo a repetir, lo vamos a tomar hasta 6. Con la mínima entre 17 a 23 meses. La prevalencia es alrededor de 4 a 5% en menores de 5 años. Siguiente. La incidencia, bueno, tiene 460,000 pacientes en 100,000 niños en el grupo de 0 a 4, una mayor incidencia en varones. El trastorno compulsivo más frecuente en infancia es lo más frecuente que ustedes pueden ver en la emergencia también. La mayoría sucede que el primer día de enfermedad cuando la temperatura está subiendo, por cualquier invasión viral o bacteriana. Siguiente. Como en la clínica. Entonces, esto también hay que, en esto que dice la temperatura rectal mínima, que puede producir la crisis de 38, es dónde toman la temperatura y con qué aparato. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ahorita, desde el otro día había una niña que tenía el termómetro y hicimos la temperatura de 2 niñas, que son más o menos de edad de los varones. Y los 4 tienen los mismos. Va a variar de acuerdo al estado concreto en el que está una dama. Si está en la menstruación, sube o baja.
Va a variar en lo que es niño, adolescente y adulto anciano. El anciano tiene temperatura alta, temperatura baja. Entonces, todo eso influye. El ambiente que está, si hay golpe de calor, como se dice en algún lugar, también influye. Todo eso influye. ¿Ok? Muy bien. El incremento brusco de la temperatura se considera un factor desencadenante. Actualmente conocemos que el 21% de las crisis ocurren en la primera hora del proceso febril y el 57% entre la primera y 24 horas después, dentro de las 24 horas. Siguiente. ¿Cómo es la semiología? Vamos a ver qué tipos variables. La morfología más frecuente de las crisis en forma de crisis son el 80% crisis tónico-clónicas generalizadas. Ya es lo más frecuente. ¿Quién me sabe decir cómo es una crisis tónica y cómo es una clónica? Ahí está la figura. Tónica es de rigidez, clónica es de movimiento. Entonces, dice, puede ser que aparezca también parciales, por ejemplo, en los brazos, y generalmente se va a generalizar. Esa diferencia entre simple y compleja la vamos a ver ahora. Ahí tienen tónicas 13%, atónicas 3%, moleculares 4%. Pero casi siempre acaban generalizándose en una crisis tónico-clónica generalizada. Y ocasionalmente con una fijación de la mirada con posterior rigidez generalizada, más claramente. Siguiente. Ahí tienen los tipos de convulsiones. ¿Ok? Total. Sin alteración. Ayúdame a leer, por favor, no lo dejamos. Sin alteración o pérdida de conocimiento. Claro, sí, no hay pérdida de conocimiento. ¿No? Ajá. No. Zumbidos. Dolores desagregados. Tónicas. Contracción súbita, rigidez de los músculos, poner los ojos en blanco, los músculos del pecho se tensan, contraen, le da dificultad para respirar. Crónica, espasmos musculares, pérdida temporal de la conciencia, la respiración parece difícil, saliva acumulada, la vejiga puede silenciar. Ausencia, como ahorita hay medios en ausencia, ¿o no? Y están ahí con los ojos blancos. Es más leve que los otros tipos de convulsiones. Soñar despierto, a eso me da mirada fija. Es más frecuente en niños. Se supera esta evidencia en una naturaleza. De repente es la más benigna. Pero todas estas convulsiones, por favor, nosotros llegan con una crisis febril, investigan, ¿no es cierto? Pasa la convulsión, el niño despierta y está normal. O sea, reacciona normal, sonríe, toma la piel, etc. Pero ¿qué pasa con el niño que más bien termina la crisis y sigue apático o irritable? Llega todo el rato, ahí tienes que hacer examen, ¿no? La niña con la primera crisis febril observamos 6 horas en emergencia, ¿ok? Pero se le da la indicación, no todas las indicaciones, ¿no? No toda la fiebre, porque lógicamente ahí tienes que descubrir por qué tiene fiebre. O sea, la mayoría de veces es un resfrío o es una laringe congestionada, una linfafangitis, una sinusitis, no sé. Generalmente es de tipo respiratorio. O porque a las horas se desata una diarrea. Tiene una infección intestinal. ¿Ya? Entonces, si tú sabes la causa por la cual hizo fiebre, tienes un foco, como te dice, no hay problema que lo mandes a casa. Pero la siguiente indicación es penicillia neonatal. ¿Ok? Para que él investigue un poco más entre los antecedentes o para prevenir lo que viene. Y a esa mamá o a ese papá se le dice, en la casa siempre tiene que tener paracetamol, un metronidazol y un termómetro. Porque apenas suba la temperatura, basta que esté en 38, 35, usted le tiene que dar y esas son las dosis. O sea, eso ya se le da a la casa para que permanezca con ella, ¿sí? Para que esté atenta, porque creo que vengan con una segunda convulsión, una tercera y ya olvídense. Muchas veces se abstinan los pacientes. Listo, siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica? De forma clásica en 2 grupos. Y puedo, en función de sus características clínicas, evaluativas y terapéuticas. Entonces tenemos la convulsión febril simple. Tiene características diferentes de la convulsión compleja. La simple es una convulsión febril típica o convulsión febril benigna. Se supone el 70% del total. Tiene una duración de menos de 15 minutos. Es generalizada y ocurre solo una vez durante el periodo de 24 horas. No repite en 24 horas. No tiene una infección intracraneal, ya dijimos.
estamos descansando un proceso metabólico, una alteración metabólica o un proceso de infección del sistema nervioso central. Siguiente. La compleja, crisis febril compleja. Es una convulsión atípica o convulsión febril complicada. Solo es el 30%, la otra era el 70%. ¿Cuánto dura? Más de 15 minutos. Puede ser focal o generalización secundaria, pero ¿cómo bien? Focal. Puede ser un brazo, puede ser un ojito, puede ser, muchas veces la comisura, la vida, los tatuajes, solo una comisurita empiezan a temblar. Hay que ver eso, ¿sí? Ocurre las crisis de clúster en clúster de 2 o más episodios en las primeras 24 horas, o sea, no repetir en las 24 horas. Y la simple repetida, no. No, no es desencadenar en un niño un insulto neurológico previo. Hay una normalidad del sistema nervioso central. Me explico. Hay un niño que nació asfixiado. Ese niño va a quedar probablemente con parálisis cerebral. O sea, niños que convulsionan y convulsionan. A eso se refiere. O sea, no tienen un insulto del sistema nervioso central previo. ¿Ok? No tiene historia de anteriores crisis a febril. Cuando tiene la crisis a febril, ¿qué voy a averiguar? Epilepsia. Recuerden eso. Estamos hablando de crisis febril. Y yo tengo que encontrar un foco. Probablemente estamos en fiebre de origen desconocido, también es un comienzo, podría ser. Pero tenemos que encontrar el foco. Y estamos descartando una infección inmunológica o un trastorno metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, no tienen antecedentes de crisis a febriles, porque eso lo tienen que investigar en vivo. Bien. Y ahí tienen un resumen de las simples y las complejas. ¿Cuál tiene más riesgo de epilepsia? Ok, siguiente. Aspectos evolutivos, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Si hay recurrencia, hay un riesgo de cronificación y recidiva. Varía con edad. Si la crisis febril simple aparece en menos de 2 meses, el riesgo de recurrencia es del 50%. La crisis febril de un niño de más de 12 meses, el riesgo de tener una segunda crisis febril es el 30%. Más de una crisis febril, el riesgo de una nueva crisis se sitúa en el 50%. Bien. Seguimos con recurrencia. Más de la mitad de las recidivas en 6 a 12 meses siguientes en la primera crisis febril. Son algo más elevadas cuando se trata de crisis febril atípica. Existen factores de riesgos que orientan a una recidiva. Ejemplo, edad menos de 12 meses en el momento de la primera crisis. Si la crisis febril es atípica, temperatura por debajo de 38 en el momento de la crisis, recibida en el mismo brote febril. ¿Qué antecedentes de crisis febril familiares? Siguiente. Ahora, riesgo de epilepsia, estábamos diciendo, sobre todo el niño que repite, el niño que tiene crisis febril compleja va a tener más riesgo de epilepsia. Y ahí tienen a lo primero, ¿no? Crisis febril compleja, retraso del desarrollo psicomotor, son más frecuentes las epilepsias generalizadas idiopáticas. Y hay historia familiar de epilepsia, crisis febril recurrente, cuando la fiebre es baja durante la crisis. O sea, hay que tomar a ver, ese que tiene la temperatura baja y funciona, se puede tener más riesgo o más frecuencia de utilizar inmunodepilepsia. La primera crisis febril sucedió entre 2 meses de menores y 12 meses. Nada más creo, vamos a la siguiente. Diagnóstico. Anteriormente, el manejo y tratamientos se basan en 2 pilares. Una rigurosa y completa historia clínica que está de más decirle. Para todas las enfermedades, ustedes que van a pasar a ser internos, tienen que hacer una buena historia. Para eso conocen la historia. En emergencia no van a tener la historia clínica pediátrica grande, esa no. Tienen que hacer, en su cabeza están las partes de la historia clínica. Adelante, siempre, porque yo igualito voy a dejar la oreja que no tienen que poner igual. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y exceso. ¿Sí? Sin eso, yo, cuando pasa un paciente nuevo, yo reviso la hoja de emergencia. Porque me gusta saber cómo digo. Cuando el paciente está usando oxígeno, por ejemplo, y me dicen, no le queda oxígeno, o está aumentando la necesidad de oxígeno. Y cuánto digo, yo siempre voy a la hoja de emergencia. Para ver, ¿cómo llegó? ¿Está peor ahora o está mejor? Funciones. Y el su tratamiento tiene que estar mejor repartido. O no es lo que has dicho ahí. Vamos.
Mientras ustedes tomen fidedignamente la historia, así que a 4 de la mañana, y están cansados, para eso se han hecho médicos, ese tiempo, acuérdense que ustedes tienen mucha energía cuando van a la discoteca, 3 de la mañana con ustedes no pagan, ¿no es cierto? Ahora, han escogido una carrera que la energía la tienen que guardar para su vida, ¿está bien? Porque cada promoción que sale, yo me acuerdo que yo decía, por dicho, el presidente parecía, ustedes no habían nacido cuando él decía internado, pero el presidente parecía, y brindábamos el vino, traía un pollo a las 2 de la mañana, compartíamos. Y decía, pobrecita, que mañana es cuando somos cansados, o tú digas que estás todo alto. ¿Tiene? O sea, la energía que tú hagas para ese compartir 2 de la mañana también puede ser necesario para conocer a nuestra hermana. Pero también tiene que nada más que cuidarse. O sea, no se trata de una borrachera, no se trata de, no sé, de una de otras cosas. La novia tiene nada más hacia un pabellón mujeres, hacia otro pabellón hombres. Pero me ha tocado ver a veces en alguna guardia que me llama, voy y alguna dama está saliendo al otro lado. ¿No? Pero eso depende de nadie más. Eso depende de ahora, también ha tocado que se ve, por ejemplo, a donde se van a estudiar las áreas. Vuelvo a repetir, el hospital, a ver, donde vayan es un centro de trabajo. Centro de trabajo se respeta. Muchas veces le digo a una parejita. Está el doctor, le lleva la compañera. ¿No? Ya, pues no interrumpa. Entonces, yo digo, pueden ser enamorados, no hay problema, esto es parte de la vida. Pero en el internado se pueden ayudar, pero no se conocen. A la puerta de la calle del hospital. ¿Me dejo entender? Eso es respeto al trabajo del hospital, al uniforme que uno carga. Vamos. Muy bien. Sigamos entonces. Decíamos que lo más importante es la historia clínica. Ya, depende de cómo tomen. Le dan importancia a la gente. No le dan importancia, hace mal. Eso hace que el residente interprete más su historia y diga otra cosa y van a terminar con un diagnóstico errado. ¿Está bien? Y lógicamente, en este caso, hay que hacer un examen neurológico. No el momento de la convulsión. En el momento de la convulsión se atiende que tenga no se agrave, no se aspire, se le pone acostado, y se vomita, a veces tiene relajación de esfínteres. De todo eso se acomoda y se estabiliza el paciente. Ahí recién empieza a hacer todo el examen físico general y neurológico completo. ¿Ok? Pues el diagnóstico de crisis se hace después de un desorden, una secuela, un síndrome epiléptico primario. Es decir, tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Vuelvo a decir, más difícil va a ser que tú tengas a un niño que convulsiona con fiebre y no pierdas el foco. Si no tienes el foco, por ejemplo, respiratorio, tendrás que ir al digestivo, ¿no? Es lo más frecuente. O si es mujercita, tendrás que ver si es una infección urinaria. ¿Ok? Y lactantes, muchas veces solo la fiebre es el único signo o síntoma. Siguiente. Entonces, dentro de los procedimientos, lo más importante es si este paciente con disperdir tiene una meningitis, una encefalitis o tiene un antecedente de parálisis cerebral recurrente, ¿no es cierto? O un trastorno metabólico. Entonces, tomó la leche, no tomó, desde qué hora no toma, desde qué hora orina, porque el otro día el pacientito no orina, desde qué hora, desde el día de ayer. Es claro. Una injuria renal, ¿cierto? O sea, injuria renal que no ha recibido el aporte o es por pérdida, ¿no? Una deshidratación severa. Siguiente. ¿Qué más tenemos? Bueno, en luego hay que ver, no son las estas son las contraindicaciones para realizar la función normal. Les voy a tomar en el examen, ¿no? Largo menos de 13 signos de shock séptico, enfermedad meningocócica invasiva, signos de hemorragia, signos de infección endocrinal, signos de focalización. Si yo tengo un lactante, ¿cómo me puedo dar cuenta? A ver, ustedes son de la C y la B. El número 17 de la sección C, ¿quién es? Ok. Dime tú cómo te darías cuenta si un niño tiene hipertensión endocrinal, un lactante. La residente no va a poder ser, pero eso es una medida, hipertensión endocrinal. Vómitos, pero ¿cómo son vómitos? Es imposible. Otro, es lactante. Tiene que ver cualquiera. Abombamiento de la fontanela. ¿Qué más? Aparte del abombamiento. En la fontanela hay otro signo.
No, es pulsante. O sea, una cortamenta tensa y pulsante. ¿Ya? Esos son signos de hipertensión endocraniana. Yo hago una punción lumbar. A ver, un para que esté durmiendo. Es hora de rayas. ¿Ya? Dime. ¿Qué pasaría si haces una punción lumbar cuando está en línea con hipertensión endocraniana? ¿Qué va a pasar? Fuerte, fuerte, fuerte. Así puede. A ver, otra persona que sepa que es. O sea, ustedes sacan porque el líquido va a salir, como está con hipertensión, hace la función lumbar, sale con mucha rapidez. ¿Estamos? Y se puede herniar y ahí acabó la vida del paciente. Pero hay que tener mucho cuidado, como digo, hay que esterilizar al paciente, no se lo piensa, se puede tener meningitis de la función, no. Estabiliza al paciente, se ve cómo reacciona después de la función. ¿Qué es estar deshidratado? ¿Cómo puede ver un lactante que está deshidratado? Doctora. Un lactante. La componente. ¿Qué pasaría con la componente? Está hundido. Estamos. ¿Y qué pasa si yo le hago la función cuando el paciente está deshidratado? ¿Qué va a pasar? ¿Sale el líquido? No, o sea, va a salir a gota. Pueden decir, no, no tiene hipertensión porque está saliendo la gota pausada. No llega, pasa una hora y no ocupa 18 gotas en el partido. ¿Me entiendes? Pero no es eso, es el paciente que está deshidratado, por eso se dice. Estabiliza a tu paciente, hidrata a tu paciente y por lo que venga, lo ves bien, se identifica. Ahora, ¿qué hay rápido para hacer emergencia y sepas que hay una neuroinfección o otro tipo? Es un hemograma. O sea, si tú lo ves mal al paciente, te lo quieres y lo investigas. O sea, lo hospitalizarás, porque la emergencia solo deja 12 horas un paciente, no más. Y lo dejas en observación cuando tú estás seguro que es el paciente que va a ir en la 6 horas. Entonces, un paciente con crisis febril, primera vez lo observan 6 horas en emergencia. ¿Ok? Así que en el centro de salud ustedes tienen que hacer lo que dan para ver qué pasa. Si no ves mal, lógicamente tienen que derivar. Si está mal y es 3 de la mañana y no está su residente, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? No, llamar. No les contesta. Llaman al pediatra. ¿Sí? Ok, siguiente. Pero ¿quiénes van a ir al seguro? Ya les he dicho, ¿no? Que ya tienen el seguro, entonces levanten la mano. Tienen que concursar primero. ¿Ya? Pero les dejan hacer. Así les da. Doctor, buenas noches. Chao. No hay respeto. Así es que piénsenlo bien. ¿Cuándo voy a hospitalizar? Cuando un paciente está en mal estado general, un trasplante menor de un año, con sospecha de infección, porque estamos hablando de crisis prolongadas. A ver, chicos, ya termino. Varias recididas dentro de un mismo proceso febril, es lo que les decía, o sea, no funciona de repente en las 24 horas, pero en 3 días ya funcionó 2 veces, y ese chico tengo que quedar. Anomalía neurológica post-crítica y en caso de fuga, ¿cierto? Muy bien, siguiente. Ahí les dicen, mantenga la calma, es lo primero, porque muchas veces, una vez de acuerdo, como pediatría, tienes que tener más pacientes y más matrimonios, otras profesiones o especialidades. Teníamos un residente que cada vez que venía un paciente grave, se quedaba en estado catastrófico. Entonces, no estaba necesitado, se quedaba ahí, de verdad, nosotros no vamos a probar un pediatra que cuando viene una emergencia te queda nada que ver. Dijimos, chao, sí se va de lo que después. Tome tiempo, proteja de los golpes, lo que les decía, coloque al paciente de costado, no impida los movimientos, no introduzca nada en la boca, no administre nada en la boca, lógicamente. Si a un niño que está comunicando así a la mamá de la ¿verdad? Se va a aspirar. Espere que se recupere totalmente y recién nos descansa. Bien. A largo, manejo agudo, manejo de la crisis, descartar la infección por el sistema nervioso central hospitalar, hospitalizaria del padre. Y a largo plazo, manejo de la fiebre anticonvulsivante del padre. Y ese, a largo plazo, es el neurólogo general. Acá tiene, antes no se sabía, ¿cierto? Cuando al menos yo estaba de interna en el honorio, no conocíamos las subespecialidades. Ahorita en el honorio ya tenemos hasta de 2 cada uno. A ver, dígame a los que no hay en el honorio que subespecialidades. Endocrinos y
Alergólogo no, ni de publicista. ¿Quiere ser? También pues. Medicina sí hay campo para los alergólogos, varios. Pero tenemos neurólogos pediatras, 3 neumólogos pediatras, 2 gastros, un endocrino, nefro, pediátrico 1. ¿Cómo nuestros centros tienen que regresar? En la coyuntura del COVID, en vez de contratar para un médico general, contratábamos los chicos que querían regresar. En Lima, los subsistemas. Por eso es que se ha contado eso. Y vamos a hacer el curso por eso. Van a aprender un poco. Siguiente, creo que ya terminamos. Tratamiento. Creo que ya les he dicho el sintomático de la fiebre, de las epinas. Lógicamente, al paciente que le están dando alguna benzodiazepina, pero a veces el paciente tiene que ir a neurología. Estabilizas. Si tienes que quedarte dentro de la opinión, se hace la consulta a neurología el día siguiente de venta al paciente. El tratamiento profiláctico no está protocolizado. Se hace en niños menores de 12 semanas, de 12 meses, perdón, con diabetes complejas, si existen antecedentes familiares, trastorno neurológico, pero todo esto lo vamos a dejar en neurólogo. Siguiente. Ya, manejo la documentación. Ya, listo. Siguiente. Y ahí tienen los anticonvulsivantes, pueden leer las dosis. A ver, chicos, ¿quieren dar la clase? Hay muchas cositas que quiero dar la clase. Ya, siguiente. Lo que sí, quizá la ahora regresa de 0.35 de diazepam por kilo, ¿cierto? Se administra vía rectal también, cuando no tiene vía, ¿cierto? ¿Ok? Córtame. Listo. Sí, pues. Sí, ahí está, 5 miligramos. Siguiente. Lógicamente tiene que ver la glucosa y los medicamentos. Si tiene un paciente deshidratado, porque la confusión puede ser que haya también un trastorno inmunológico. Realmente la convulsión febril, les digo, cuando pasa bien, es que el paciente regresa tal normal. Regresa a su actitud normal, su muy bien. El niño que se hace así ya empieza a dar igual. Siguiente. No le hizo una corrida de tratamiento del manejo. Esto le digo porque, o sea, no les voy a tomar yo, ¿qué es lo que van a dar? O sea, ya se pagan cuánto, sí, lo primero que se da, se separan 0.3. Cuando es neonato, no se da, y la sola. Pero lo mismo, tú le puedes preguntar yo en el examen, a ver, no te vas a dar la penicilina, por ejemplo, se da de por kilo en el primer bolo y después 5 a 6. Esto lo pueden ver, no creo que sea esos problemas. Y ahí tienen diagnóstico diferencial como 5 febril, delirio febril, epilexia, mioclónicas de veneno. Intoxicaciones por medicamentos, ya lo estamos desarrollando, ¿cierto? Bien. Ahí estamos con los ejemplos más frecuentes de fermentación. No es que se esté, sino que hay que hacer el diagnóstico diferencial, por lo cual puede un neonato convulsionar. Bien. Bien. Creo que ya es la conclusión que pueden llegar a todo lo que hemos hablado. Muy bien. ¿Se escucha bien atrás o me voy a entrar para hablar? ¿Están durmiendo ahí atrás? ¿O tienen crisis hoy? Ya. Siguiente clase, por favor. ¿Alguna pregunta? Vale, un ratito, a ver, sí. Igual que Pablo viene a la sala. ¿A qué hora estamos preparados? Lo corto para el que grabe. Hace algo para la vida, mejor a las 100. La gente hace 100. Siguiente, por favor. ¿Cómo defino? Todos los ojitos se sientan. ¿Cómo defino hemorragia cerebral?
haya tengo que bajar. Definimos como sangre en tejido cerebral. Tengo sinónimos ahí como hemorragia intracerebral o hemorragia intracerebral. Diferente es el infarto cerebral. Se va a deber a una interrupción de la circulación de la sangre por los vasos cerebrales. Ahí tienen la imagen. La hemorragia puede ser ocasionada por un trauma. ¿No? ¿Cuándo podría haber trauma? Cuando un papá golpea a su niño, cuando los papás están discutiendo y se tiran maniobras en la oficina de dulce. O puede ser anomalías de los vasos sanguíneos. Tengan en cuenta y precaución en emergencia. Cuando viene papá o mamá y la ven a la mamá un poco callada y interrogamos por separado. Porque a veces no quieren necesidad. ¿Okay? Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el maltrato infantil también. Entonces, puede ser por trauma o por anemalía de los vasos sanguíneos, como es un aneurisma o un mioma. Cuando no se produce por estas dos causas, se asocia más con hipertensión arterial. En algunos casos no se encuentra ninguna causa. Bien. ¿Cuáles son las causas entonces? Lesión traumática o alteración de los vasos sanguíneos. Aneurisma, ya angiomas y tumores vasculares. Ahora vamos a desarrollar lo siguiente, lo que es, están asociadas otras causas, no están asociadas también a defectos de nacimiento, infección, de operaciones, de trastorno del sangrado con una coagulación intravascular diseminada, o una sepsis, por ejemplo, anemia o anemia de células falciformes. Disminución de plaquetas, por ejemplo, una leucemia, uso de aspirina, medicamentos anticoagulantes, enfermedad hepática o amiloide cerebral. Siguiente, estas son las otras causas. Pero en este caso nos vamos a desarrollar lo que son hemorragias cerebrales traumáticas. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Un traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué? Lo más frecuente, creo yo, lo que llega a lo no legal son caídas. Caídas del techo, luego teníamos unas niñas que ya no tienen parálisis, las no va a caminar, los inferiores, los inferiores. ¿Cómo? No sé. ¿Qué edad tiene? 4 años. Más o menos. Ya. Eso tiene que ser cuidado de los padres. O sea, eso, las caídas, a veces los accidentes y las quemaduras, es para otra a los padres. Cuando ustedes también tengan que ser un equipo educado, es parte de nosotros. Cuando ves una mamá que está de los niños, que está en chascos, cochinos, arrastrando, también no un establecimiento, tiene que decir primero que se comporte, porque ellos están subiendo al techo y la mamá no dice nada. O sea, se educa desde la barriga, ¿ya? Entonces, si no tiene cuidado, hoy niños pueden morir, los morir, no pueden la mamá controlar. No le pido tanto conmoción, porque aquí tengo 3, no le decía ni a ella ni a mí. Yo le dije, la próxima vez venga con mami para que mamá le va a dar no. Y estoy en el consultorio. Bueno, les decía esto, que tener cuidado con esos niños que son imperativos. Niñas que son imperativos. A ver, acaba de ir que está conversando con el otro doctor. Vengan a dar la clase, ¿no? Ya, no me desconcentren. Entonces estamos en el traumatismo encefalocraniano, que es lo más frecuente, también accidentes de tránsito en segundo lugar. Según el tipo de lesión intracraneal, puede ser con lesión focal, ¿cierto? Tenemos lesión focal y difusa. Vamos a desarrollar las drogas. Con lesión focal tenemos contusión, hematomas y lesiones hemorrágicas. Por contusión, la lesión es localizada, necrótica y hemorrágica, causada por una transmisión directa de energía de un trauma craneal a la región cortical y a la sustancia blanca subcortical. Más frecuente, región temporal frontal, por contacto directo del encéfalo. Siguiente. Tenemos ahora hematomas. Epidural, que pueden mirar allí, está subdural epidural a la. Si ustedes miran, está a la izquierda. ¿No es cierto? Epidural. Subdural está a la derecha. Vamos a desarrollar esto. Y la intracerebral que está en pleno parénquima cerebral. Siguiente. Entonces, ahora tenemos la epidural, que en la tomografía se va a ver de color blanco. Cuando ustedes están mirando las flechas rojas,
¿Qué características tiene? Que es una conexión de sangre entre la dura de madre y el cráneo. Puede ser de origen venoso arterial, pero no sobreplasa las líneas de la estructura, a menos que exista una. En la tomografía se ve una imagen localizada lenticular y de alta densidad. Siguiente, y tiene efecto de masa. La subdural es una conexión localizada sobre la superficie de la corteza, pero bajo la dura madre. Se asocia a daño cortical por vasos lacerados y contusión cortical directa. La apariencia de la tomografía es una imagen excéntrica y perversa localizada al lado de las convexidades cerebrales. Si pueden ver ahí, también hace efecto de masa. Siguiente. Y las intracerebrales, que es una colección de sangre en el parénquima cerebral. Es poco frecuente en los niños, pero es de mal pronóstico. Requieren un máximo soporte de tratamiento médico. Yo a veces les digo a los nuevos cirujanos, los admiro porque trabajan con seres, depende de su hermano, de su habilidad para que no hagan otras funciones. ¿Sí? Es bien delicado, bien tedioso para ellos. Lesiones hemorrágicas pueden ser intraventriculares o subaracnoideas. Intraventriculares están mirando ahí dentro del ventrículo con la imagen blanquecina. Solo dar una idea de sangre en el espacio subaracnoideo donde están las flechas rojas. Siguiente. Ahora vamos con lesión difusa, que son la no traumática, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Siguiente. Entonces, cuando no es provocada por un trauma, la hemorragia intracerebral se considera tipo accidente cerebrovascular hemorrágico, y el más grave de todos los accidentes cerebrovasculares. Siguiente. Esto sí se da en gente joven, adolescentes, que es totalmente diferente de la serie del adulto. ¿Ya? Entonces, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos presentan menos de la mitad, 45% de todos los accidentes cerebrales en niños. La etiología de enfermedad poco clara y llega hasta un 40%. Diversos estudios muestran una incidencia de 2.7 a 7.9 por 100.000 niños al año. El 50% de sobrevida se refiere a una disfunción neurológica incapacitante, con frecuencia permanente. Ya. Sigamos. El accidente cerebrovascular hemorrágico en niños es mortal, permanente e incapacitante. Entonces, por eso es que se tiene que actuar. Ahora van a ver que muchas veces se debe de la cabeza. Tienen que tener cuidado con eso. De hecho, esta patogenia corresponde a 0.9 de todas las causas de muerte, oscila entre la cuarta y décima causa de mortalidad infantil siguiente. En niños, causa más frecuente son las anomalías de los vasos sanguíneos. Ejemplo, aneurisma, malformación arteriovenosa, angioma y mano vascular. Siguiente. Los accidentes vasculares, cerebrales, hemorrágicos, espontáneos, suceden como un déficit neurológico, habitualmente focal. Esa instalación súbita, resultado de un daño parenquimal isquémico hemorrágico, en general focal e irreversible, equivale a una alteración cerebrovascular. Siguiente. Es mejor que vea algunos síntomas, entonces cuando se hace la fotografía, muchas veces se va a encontrar las implicaciones arteriovenosas. Y muchas veces a los grandes queda bien, ¿no? Sobre las consecuencias, entonces, debido al daño cerebral, los niños tienen accidentes cerebrovasculares, suelen tener problemas en el habla y la comunicación, la parálisis o debilidad de un lado. Muchas veces los papás dicen, mire, doctora, caminar como un borrachito, que no está haciendo ese. O sea, esos niños, sobre todo, que no hablan mucho y que tienen un año y medio, están empezando a caminar, caminaban bien, y de un momento a otro empiezan a caminar como borrachitos. Y es por el de todos los papás, o sea, como que el niño lo está haciendo a pocos. La diferencia entre el más cercano al papá y la mamá sea juicioso y detecte esta anomalía, viene y trae al niño a la emergencia. Pero otros no, otros traen ya cuando la cosa está más avanzada. Siguiente. Entonces, los síntomas por lo menos, en general se van a presentar repentinamente sin aviso. A menudo durante la actividad van a variar dependiendo de la localización del sangrado, la cantidad de sangrado y el tejido cerebral afectado. Un cambio en estado de alerta o nivel de conciencia es el primer síntoma en el 50% de los pacientes. Es decir, por ejemplo, un paciente echa a dormir, si no despierta mucho, los papás deben estar atentos, ¿cierto? O una alteración en estado de alerta, ¿no? Cuando no están ya hacia
que perciben todo y reaccionan a todo lo que está a su alrededor. Bien. Puede parecer apático, retraído, somnoliento, letárgico, como estupor, inconsciente, como otros. Yo eso pues ya es claro, cuando está con somnoliento hacia abajo, está bastante comprometido el paciente. ¿Okay? Siguiente. Muchas veces puede sorprender con vómitos. ¿Cómo se les vómito? No se olvide. Doctor que está con la mano en la boca, limpieza a tu compañero. Toma agüita, toma agüita. ¿Qué más? Puede haber solamente dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza en el niño es bien tedioso. Porque hay niños que están en el celular, como ustedes están a veces en el celular todo el día. ¿Ya? Entonces, yo conozco, les digo, de 3 meses, que le quitan el celular y se pone a chillar. Eso nacieron y le entregaron el celular, no hay otra forma. Entonces, hay que ver eso. Entonces, hay niños que le dicen, voy a ver la escuela, me duele la cabeza. No sé, haz una tarea, me duele la cabeza, para el celular, no me duele la cabeza. Entonces, yo le llamo a manos, ¿ya? O sea, que el niño hace eso, o esa disculpa tiene para no hacer lo que la mamá le manda, ¿no? Pero las labores que tiene que hacer. Entonces, le pregunta a la mamá, ¿cuándo le duele la cabeza? Cuando está tranquilo, cuando está mirando televisión, o es que mira televisión mucho rato, o está en el celular mucho rato. Ya, hay otras mamás que tú miras y te dices, a ver, lee, y miran así. Entonces, ¿qué le falta? Entonces, todo el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen un aparato que les ayude, ¿no? Entonces, les duele la cabeza, porque ustedes descarten eso, lo que sea visión o miopías, ¿cierto? Descarten que no sea una excusa de lo que no quieren hacer, o para la basura, para el celular, hacer el juego, ¿cierto? Y muchas veces solo va a ser, miren, el dolor de la cabeza, un ejemplo. Por eso les digo, cuando viene un niño con dolor de cabeza, quiten todos esos factores. Primera consulta, señora, haga esto, va al oftalmólogo, observe, anoten en un cuaderno, a qué hora le duele, cómo le duele, qué estaba haciendo, para ver. ¿Está bien? Quitan todo eso, ¿a dónde van a derivar? Primero sería el neurólogo. Si tienes problemas, se van a quedar en base a no neurocirujano. Okay. Puede ser que este dolor de cabeza despierte al paciente o aumente con el cambio de posición. Por eso esas cosas son importantes. Por si aumenta también a la lactancia o toser. Pero recuerden que la sinusitis también cuando agachan la cabeza duele, ¿o no? Por eso, tienen que curar primero, investiguen. Una placa de senos paranasales es fácil de ver. Descarten esto, ya no tienen esa cosa, ya. Piensen lo peor. Es mejor pensar lo peor que después el niño tenga esta hemorragia y ustedes no pierdan. Pero, siempre. ¿Qué más tenemos? Pérdida de toda o parte de la visión. Esa es otra cosa importante. O sea, no solo que fuera miopía, sino que realmente está perdiendo la visión. Cambios de sensibilidad, disminución de la sensibilidad al crecimiento, sensibilidad normal, dificultad para hablar, entender el lenguaje, trastornos a reignorir. Muchas veces un niño que ya come solo, después como que se atora, eso es normal. Escribir, leer. Cambios de movimiento, debilidad de cualquier parte del cuerpo, dificultad para mover cualquier parte del cuerpo, pérdida de destrezas motoras, finas, torpeza. O sea, antes de lo que hacía fino y ahora no puede ser, llamada de visión. Esas son las preguntas que ustedes tienen que preguntar a los papás. A ver, observe esto. Le dan un día y te vuelve a venir, y vuelven a chequear al niño. Desde ustedes también, no de coger allá, venga de un mes ya murió el paciente. ¿Ok? Bien. Pérdida de coordinación y equilibrio, convulsiones, rigidez del cuello. ¿Qué estaría pasando? Esos sangrados dan rigidez del cuello. Vienen a la forma. Ahí tienen. ¿Qué pasa en la primera forma? Hay una parálisis. ¿De qué lado? Mira los papeles. Ya, ¿cómo se van a dar cuenta cuál es? O sea, el lado que es parálisis no funcionan los músculos. Entonces le hace sonreír. ¿Cuál lado va a poder? ¿El lado sano o el lado enfermo? Sano. Sano. O sea, el lado sano es el lado derecho del paciente porque está guiñando el ojo y está haciendo la postura bien. El ojo no está enfermo, está caído. No reacciona. Ahora sí, porque muchas veces se equivocan, ¿no? Ponen el historia y ponen del otro lado. No. Recuerden eso. El que está enfermo es el que no puede hacer la acción.
Allí, ¿quién no puede hacer oración? El que está en el orto del lado derecho, en la primera foto. En la segunda foto que ven, estrabismo. De repente un paciente que no tenía estrabismo y ahora no lo tiene, pues hay que tener cuidado, ¿no? Algo pasó. Porque la mamá dice, y siempre así, sí, desde que nació ahorita, tiene que ir fuera al oftalmólogo para tratar. Entre más temprano trate un estrabismo, mejor le va a ir al paciente. Un ojo perezoso, entre más temprano lo diagnostiquen, es mejor, ¿ok? Pero la cuestión acá es que de un momento a otro está sucediendo algo que no tenía. ¿Está bien? O sea, ahí tienen que aprenderse el poquito. Entonces, dolor de cuello, de hombros, pérdida de la función de la sensibilidad muscular, parálisis cerebral, etc. Todos caídos, que antes no tenías. Examen físico. En la cara ya hemos visto que vamos a ver los brazos. Por ejemplo, ojos cerrados, levanta el brazo, luego el otro, tiene que estar derecho, ojos cerrados. En cambio, cuando cierran los ojos, dice, un brazo levanta el otro y empieza a caerse a uno. Ya está mal. Por eso de borrachitos, cuando estamos ustedes, ya eso no se brazos. Solicita al niño que levante los ambos brazos, tiene la tendencia a no levantar un brazo, el habla. Repita una frase simple. ¿Está bien? Y si no puede repetir, ya, arrastra la palabra. Bien. Examen neurológico. Indicar aumento de la presión intracranial, disminución de las funciones cerebrales, los síntomas específicos, ayudar a determinar cuál de la parte del cerebro está afectada, ¿cierto? Algunos pacientes con anomalia pueden solo presentar el dolor de cabeza. Eso obviamente en su mente, en su cabeza, el día de hoy. Entonces, un dolor de cabeza en un niño, yo les digo, el 50% de repente es eso. Es una excusa para no querer hacer algo o no cumplir su labor. Y del otro 50% tenga anemia. Puede ser que o le mandan a repetir la consulta, o sea, que dejen unos días, nada más que vea, o mandarlo al neurólogo. Primero los conocemos, primero los conocemos. Siguiente. Examen ocular, eso es lo que les digo. Ustedes, por ejemplo, cuando están esperando alguna vez, aunque han estado ustedes en pandemia, pero antes había en Ríos, tenemos una cajita que a mí me la va a dar para irnos de los de mandiles, pero era todo un aparato grande que no puede. Ahora es todo de plástico y es más sencillo, ¿no? Entonces, cuando están esperando, ustedes deben empezar a mirar el fondo de ojo. ¿Han hecho la práctica? No, sí. ¿Han logrado mirar? No es necesario poner al niño cortas para que haga así, no. Tienen que mirar así ustedes, como está normal, tienen que aprender a mirar. Y eso debe llevar, esos aparatitos tienen que llevar a su cerebro. ¿Quién no puede faltar a un interno? No es como ellos, un soldado de la guerra civil. Okay. Ya, todo lo que puedan, pero ahora hay que plástico es más sencillo, se lo gustó también. Tiene una camiseta, pero obviamente porque si lo dejan matando, se va a perder el primer día. Bueno, el examen ocular, que si ustedes lo pueden hacer, o si están en hospital, lógicamente tienen que mandarlo a los plasmas. ¿Ok? Siguiente, vamos a hablar un poco de eso. Exámenes complementarios ya vamos a terminar. En el laboratorio, un hemograma para saber si hay algún tipo de infección. La hemoglobina tendrá que ser repetida. Piénsate en una hemorragia porque se va a ir bajando. Las plaquetas, en un caso de leucemia, como estamos hablando, tiempo de sangrar, TP, INR, eso no puede faltar. Las pruebas de función hepática, que si está mal el hígado, también puede haber sangrado, ¿cierto? Para descartar y pruebas de función renal. La tomografía, lógicamente, no la va a indicar un médico general, será un pediatra o un neurólogo, un neurocirujano, ¿cierto? Si prefieres que el sangrado tiene menos de 48 horas. Una resonancia es algo más fino, es más caro, no se hace sino más. La angiografía es un procedimiento invasivo. Entonces, ya eso lo va a determinar un especialista. Siguiente. Bueno, a ver, bueno, las indicaciones ahí de tomografía, de la resonancia, ¿no es cierto?, de la angiografía. Lo leen, por favor, siguiente. Estudios de coagulación que ya hemos hablado, siguiente. Ya, vienen a la pizarra, por favor, son ejemplos. Tenemos una tomografía de ingreso que muestra una hemorragia intracerebral frontal derecha en A. Al costado en B tenemos una angiografía carotídea derecha que muestra una malformación arteria venosa. Y en la otra, en que la malformación fue embolizada en su totalidad. ¿Ya? Y ya no aparece esa malformación. ¿Ven o no ven? ¿Sí? Aquí hay como una rayita que estaba en la ley y ya no está en la otra. ¿Sí?
Entonces, no fue necesario de repente operar, no solo a memorizar. Siguiente, eso es cuando se descubre a tiempo. Ahí tienen, en la figura 2, siguiente, tienen un paciente con una tomografía que demuestra la hemorragia intracraneal frontoparietal izquierda. En el B, en la flecha, miren la flecha, es una cosa muy pequeñita, una micro malformación arteria venosa en la arteria pericardiosa, en 1.2 grados. Fue eliminada en su totalidad con una vía micro neuroquirúrgica en B y en C. ¿Ok? Listo. Siguiente. Paciente con tomografía ingreso en A, con una hemorragia subaracnoidea en valle ciliado izquierdo, en el tercer ventrículo. Ahí está la flecha. Ahí está, ahí está. Gracias. Cabeza de flecha. El aneurisma fue una bifurcación de arteria carótida izquierda que fue bautizada en su totalidad, en B y en C. Siguiente, ya no se puede decir. Y ahí un estudio de tomografía de ingreso de una hemorragia subaracnoidea en los valles cilianos, ¿no es cierto? Las flechas se pueden mover por ahí. La angiografía cerebral mostró un aumento, se ve la flecha también en B, un aneurisma satular de la arteria carótida interna derecha, ¿no es cierto? Comunicante posterior. Y exclusión microneuroquirúrgica completa del aneurisma demostrado con angiografía. Recuerden que estos son patologías desde adolescentes. Muchas veces se han tenido la oportunidad de conocer a alguien, la familiar o que haya fallecido. Yo tenía mi amiga así en la U, estábamos creo que su hermana de 15 años falleció de una. Tengo una sobrina en Argentina que tuvo una malformación, fue detectada por tuvo alteración del movimiento de un helicuerpo. Bueno, en Argentina ustedes saben que está en fue avanzado de diagnosticar a la verdad, que ahora es normal, pero no mucho. Entonces, hay que tener cuidado, no es una patología de niño. Estas hemorragias de malformaciones realmente es adolescentes. Siguiente. Los niños curan mejor. Dice, las hemorragias pueden ser devastadoras, pero tienen mayor capacidad de curar. Tienen mayor plasticidad y flexibilidad en el sistema nervioso central. El cerebro del niño aún está en desarrollo. Tiene mayor capacidad de repararse. ¿Cierto? Con la ayuda de la terapia física, tanto de física y de terapia de lenguaje, van a lograr recuperar muchas veces todas sus funciones y el área. Con más rapidez, mejor el estado de tratamiento. Son más eficaces cuando se actúa dentro de las primeras 3 horas después de iniciar el sangrado o los síntomas hemorrágicos. Al reconocer los signos, se debe comenzar el tratamiento. Siguiente. El tratamiento va a depender de la localización específica de la magnitud del sangrado y la causa del sangrado. El tratamiento puede incluir medidas para salvar la vida del paciente, tales como hiperventilación médica para reducir la presión en el cerebro. Siguiente. Bueno, la cirugía necesita algunos casos para reparar estructuras como los aneurismas o las malformaciones. Los medicamentos a utilizar: analgésicos, corticosteroides, diuréticos, en algunos casos que ayudan a subir el edema y anticonvulsivantes. Siguiente. La evolución del paciente va a depender del tamaño de la hemorragia. La recuperación puede ser completa o incompleta. Y puede haber algo de pérdida permanente de la función cerebral. Es posible la muerte a pesar del tratamiento. Y los medicamentos y la cirugía pueden producir efectos secundarios graves. Siguiente. ¿Qué más tenemos? Las complicaciones, bueno, exigimos ya varias de la extensión, el daño y la localización. La sangre irrita e inflama los tejidos cerebrales. La sangre acumulada es una masa. Como el hematoma tiene edema cerebral y la permanencia del sangre en el cerebro va a aumentar la presión. Y puede destruirse, ¿no? Si se aplasta el cerebro, se sabe. ¿Han comido cerebro, por ejemplo, de cuy? ¡Ah! Por razón no se entiende. Cerebro de, a ver, ¿qué más se come? ¿Del pollo no? Cerebro de la rana. Coma cerebro, porque no más que cerebro. No, lo que les decía, es algo de mente. El cerebro es un tejido, a ese nivel. Aquí no podemos, por ejemplo, deben ver, cerebro de cuando es, los cerebros son creados. Totalmente integrados. Italia, por eso les dice, depende de la extensión del hemorragia. Yo lo que haga miedo cirujano para liberar todo esto es muy tedioso. ¿Ok? Siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta?
Listo.